Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. ¿Pueden tomar su asiento en esta hora? Gloria al Señor. Gloria, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Gloria a Dios, qué bueno. El que no esté contento o el que no haya venido contento, le aseguro que va a salir contento. Amén. Porque nosotros hemos venido a adorar a un Dios vivo, ¿no? Al Dios al quien yo sirvo es un Dios vivo. ¿El de usted? También, ¿no? Es un Dios vivo. Y a ese Dios en esta mañana le glorificamos, ya le alabamos, le dimos honra y gloria a Él. Y el canto decía, el que estaba cantando nuestro hermano, decía, te pertenezco, Señor. Tú y yo le pertenecemos al Señor. Nuestra vida le pertenece al Señor. Amén. Dios les bendiga a todos los que están en esta mañana aquí, a los que nos están viendo a través de las pantallas de su televisor, por su celular. Dios les bendiga y a todas aquellas personas que nos ven de fuera, porque nos han dicho, hermana, nos vemos desde Puerto Rico, las vemos desde, wow, o sea, mucha gente nos está viendo. Queremos que cada palabra que se diga en esta mañana sea la de bendición, la de edificación y fortaleza para sus vidas. Y qué bueno que nos sigue a través de esta página, qué bueno que vino a la iglesia, porque usted va a ser bendecido en esta hermosa mañana. Gloria al Señor. Y en esta mañana, hermanos, traemos una palabra que Dios nos ha dado. Déjeme le digo que usted tiene que valorar, usted tiene que valorar lo que se hace aquí en la iglesia para la bendición de su vida, para la edificación de su vida. No es cualquier cosa estar aquí al frente, no es cualquier cosa darle una palabra, predicar o darle una vitamina para el alma o un consejo. Todo eso lo llevamos a Dios en oración. Y no lo hacemos si antes Dios no nos da esa palabra, Dios no nos da ese consejo para que su vida de usted se levante, se fortalezca en el nombre de Jesús. Amén. Así es que valore lo que se le enseña, valore lo que se le da, valore el domingo que usted viene a la iglesia, valore esas vitaminas para el alma que salen todos los días, desde lunes a domingo. A ver, ¿cuántos la ven? Levante la mano, ¿cuántos ven esas vitaminas para el alma? Como que sí, no, como que a lo mejor. Hermano, tiene que valorar todo lo que se hace aquí en la iglesia, porque es una vitamina para su alma que se le está dando. Van a venir tiempos cuando no va a haber nada de eso y lo van a querer y ya no se va a poder. Así es que ahorita que tiene vida, ahorita que respiramos, ahorita que nos movemos, aprovechemos todo lo espiritual. Amén. Bueno, ese no es el mensaje, es una introducción. Gloria al Señor. Bueno, en esta hermosa mañana yo les traigo un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. A veces uno le dice, Señor, ¿qué voy a predicar? Dame una palabra. Y no es porque uno no sepa, ¿verdad? Pero uno tiene que aprender a depender de Dios. Uno tiene que aprender a decir, Señor, yo no voy a decir esto si tú no me lo das. Yo no voy a hablar de esto si tú no lo pones en mi corazón. Y a veces uno está ahí en oración y el Señor siempre nos revela, siempre nos da algo, siempre nos dice, esta no. Esta sí, y cuando yo quería aquí, dice el Señor, no, es esta. Bueno, Señor, pues estamos en tus manos, amén. Y yo les quiero comentar que últimamente la gente está tan acostumbrada, y yo digo la gente de afuera y los cristianos también, la gente está tan acostumbrada a ver con sus ojos físicos las cosas naturales, las cosas físicas. Y en tiempos atrás la gente se asombraba cuando había cambios. Por decir, cuando el hombre empezó a ir a la luna, cuando empezó a salir el primer teléfono, cuando empezó a ver por primera vez cosas que antes no se oía, cuando empezó a salir el internet, cuando empezaron a cambiar los celulares, cuando empezaron a salir las computadoras, las tablets. Wow, todo eso era bien novedoso y la gente se asombraba y decía, wow, que hasta hoy en día quítele un celular o quítele una tablet o una computadora a alguien y no puede hacer nada. No puede hacer nada. ¿No?
Y los cristianos a veces estamos como que nuestra mirada natural se va también a lo natural y quiere vivir en lo natural. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que vivir bajo lo espiritual. Tenemos que vivir bajo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros ya no vivimos como el mundo vive. Nuestras expectativas no son las expectativas del mundo. Nuestra visión no es la visión que el mundo tiene. Nuestro deseo no es el deseo que el mundo tiene. Nuestros anhelos no son los de este mundo. Amén. Por eso cuando Dios obra de una forma sobrenatural, el mundo no cree. Cuando Dios obra de una forma sobrenatural, la gente dice, nah, eso es puro invento, eso es puro cosa de ustedes, o eso es pura cosa de la naturaleza. No cree, porque sus ojos físicos están tan acostumbrados a ver lo físico que ya lo espiritual, lo de Dios, ya no lo tienen en cuenta. Pero en esta mañana, en esta hermosa mañana, yo te vengo a decir que el mismo Jesús que caminó hace más de 2000 años sobre la tierra, es el mismo Jesús que está aquí en esta mañana y que quiere caminar contigo día con día. Amén. Y no quiere caminar contigo de una forma, porque la gente dice, es que yo no lo veo, es que no puedo tocarlo. Porque a Dios no se le ve ni se le toca con la vista ni con las manos. A Dios se le ve por la fe, se le toca por la fe y se siente por la fe. Porque nosotros somos espíritu y su espíritu tiene comunión con nuestro espíritu. Amén. Y el mismo Dios que hizo maravillas, que hizo milagros hace miles de años, es el mismo Dios que puede hacer maravillas y milagros en tu vida si tú lo crees. Si tú lo crees con todo tu corazón, no nada más es de creer con la boca o de decirlo con la boca, sino creerlo en el corazón. Amén. Y yo quiero que me acompañes ahí en tu Biblia. Vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, ¿ya lo tiene? Lucas capítulo 8, vamos a darle lectura del 22 al 25. Usted me sigue ahí con su vista y yo le doy lectura en voz alta. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este, que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Hasta ahí le vamos a dar lectura. Y este hermoso, o esta hermosa palabra, este hermoso mensaje, yo le puse, vas a llegar allá. Así se titula, vas a llegar allá. ¿Por qué? En esta historia que encontramos tan interesante aquí en la Biblia, hermanos, yo sé que usted ya la ha leído, sé que usted se la sabe, ¿sí? Pero a veces Dios nos recuerda y trae una palabra a nuestras vidas, de la cual Él quiere que nosotros nos agarremos y permanezcamos fieles a Él. Amén. Porque a veces se nos olvida.
Aún ya estamos grandes, a veces le decimos a los niños, pero ¿cómo se te olvidó? Y regañamos al niño. No le diga eso al niño, porque nosotros así aún de grandes se nos olvidan muchas cosas. Y luego a veces cuando vamos a lo que es a lo de la Biblia, también se nos olvida. Y a veces no hacemos caso. Así es que vamos a dejar que el Espíritu de Dios empiece en esta mañana a recordarnos la palabra que Él quiere traernos a nuestras vidas. Amén. El mismo Jesús que hizo milagros es el mismo Jesús que está aquí en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo no lo veo, no lo puedo tocar, pero sí lo puedo sentir. Sé que está aquí a mi lado. Y sé que camina conmigo a donde quiera que yo vaya. Y en el momento que yo estoy aquí, está ya con mi familia, está ya con mis hijos, está en todas partes. A ese mismo Jesús, a ese mismo Dios es al que usted y yo le estamos sirviendo. Y en esta hermosa historia nos cuenta, hermanos, de que el Señor Jesús invitó a sus discípulos, los invitó a ir con Él a un viaje, pero a un viaje en una barca, en un barquito, por el mar de Galilea. Si nos adentramos un poco a conocer qué clase de mar era el mar de Galilea, podemos ver que en ese mar de Galilea los vientos azotaban muy fuerte. Era un lugar muy grande y estaba retirado de donde ellos iban a cruzar, a donde iban a ir, estaba muy retirado. Y cuando los vientos por lo regular soplaban a kilómetros por hora en ese lugar, en ese entonces, durante el viaje que Jesús invitó a sus discípulos a navegar, se encontraron con una terrible tormenta. Algunos de sus discípulos ya sabían que era una tormenta porque unos eran pescadores, ya sabían que ese mar se embravecía, ya sabían que ese mar se agitaba, ya sabían que ese mar levantaba olas grandes. Pero en ese momento, cuando ellos iban en el barco con Jesús, una tormenta se desencadenó, que dice la Biblia que ellos tuvieron miedo. Me hacía yo una pregunta y yo decía, ¿Jesús sabía que se avecinaba una tormenta? ¿Usted qué cree? Sí, claro, porque Él todo lo sabe. Sí sabía que se avecinaba una tormenta y no cualquier tormentita. Sabía que era una tormenta grande la que se avecinaba. Bueno, pero como todo era parte del plan de Jesús para poderles enseñar a sus discípulos, si verdaderamente creían en lo que Jesús les había enseñado, entonces podemos ver que se llenaron de temor, tuvieron miedo, se llenaron de temor. ¡Wow! A tal punto que gritaron, imagínense. Imagínense, personas grandes gritando, pero lo que ellos en ese momento de la tormenta, fíjese lo que le estoy diciendo, en ese momento cuando usted se puede imaginar un barquito, no estamos hablando de un barco como los modernos de hoy en día, no estamos hablando de esos barcos, era un barquito, una barca. Usted se imagina una barca en el mar con las olas que se estaban levantando, el viento tan fuerte, y dice la Biblia que las aguas ya estaban entrando al barco. Entonces, estas personas estaban miedosas, estaban temerosas y no estaban viendo, no se estaban acordando que el que iba adentro de esa barca, ¿quién era? Jesús, ¿no? En ese momento ellos vieron la tempestad, ellos vieron el problema, ellos vieron los vientos, ellos vieron que su barca se estaba llenando de agua. Entonces, empezaron a gritar y dijeron, maestro, maestro, perecemos. Como si Jesús no tuviera el control de todo, como si Jesús no estuviera al tanto de todo. La Biblia dice que Jesús estaba recostado ahí en la barca, porque era hombre, estaba cansado, tenía sueño y fue y se recostó en la barca. Entonces los discípulos al ver eso, se levantaron y corrieron, lo despertaron, le dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Dormido tú y nosotros acá. Mira todo lo que está pasando, mira la tempestad. Pero al parecer a ellos se les había olvidado un detalle, hermanos. Un detalle se les había olvidado. Y yo quiero que usted lo busque, ese detalle, ahí en el primer versículo. Ya le di una seña, en el primer versículo que leímos. Ahí está ese detalle. No cierre su Biblia porque los voy a poner a trabajar. Busque ahí su Biblia. Ahí está el detalle que a sus discípulos se les había olvidado. Se les olvidó un pequeño detalle. Ellos corrieron espantados, miedosos, gritaron: maestro, maestro, perecemos. La barca se está llenando de agua. Imagínense usted a Pedro, a Mateo, a sus discípulos ahí, hombres fuertes, ¿no? Hombres grandes, hombres de bigote, de barba, gritando, espantados, temerosos. Es que cuando la tempestad viene a la persona, hermanos, eso nos hace que quitemos la vista espiritual de Dios y nuestra vista física se ponga en el problema. ¿Ya encontró el detalle? ¿Ya lo encontró? A ver, dígame uno solamente. A ver, uno, no hablen todos juntos. Uno, a ver el detalle, hermana Elisa. ¿No? A ver, ¿alguien por ahí? ¿Otro? Hermana. Ahí está el detalle. Esa es la palabra. Fíjese. ¿Cuántos encontraron eso? Entonces no íbamos tan mal, ¿verdad? Bueno, a ellos se les había olvidado ese detalle. Fíjense, cuando Jesús nos dice algo, cuando Jesús nos manda algo, cuando Jesús te ordena algo, es porque Él sabe que tú y yo lo vamos a poder hacer, lo vamos a lograr. Él no dijo, oigan, discípulos, o no, como les decía, Él no dijo, oigan, ¿cómo ven? Quiero ir al otro lado, ¿la haremos? Él no dijo, oye, quiero cruzar allá, queremos ir allá al otro lado. Él no dijo, quizás la vamos a hacer, no les aseguro, pero a lo mejor vamos a pasar. ¿Verdad que no está eso en la Biblia? Ni tampoco les dijo, bueno, mira, vamos a echar suertes. A ver quién dice sí, quién dice no. No, tampoco dijo eso. Él les dijo a sus discípulos, y está bien claro ahí en el versículo 22, y les dijo, pasemos. Y está escrita esa palabra ¿en qué? ¿En tiempo presente, pasado o futuro? En tiempo presente. Él nunca les dijo pasaremos, quizás, no dijo pasemos, pasemos. Pasemos, dice, al otro lado del lago, y partieron. Ese pequeño detalle que esos discípulos olvidaron es lo que les causó el temor, el miedo, la angustia, la desesperación, y por eso es que empezaron a gritar, por eso es que vieron que su barca se estaba llenando de agua. Amén. A veces pequeños detalles se nos olvidan a nuestras vidas. A veces no nos damos cuenta que en esos momentos tan difíciles de la tempestad, de la tormenta, de los problemas, de las luchas, de la necesidad, de la aflicción, del dolor, de la enfermedad, ahí está Jesús en medio de nosotros. Pero se nos olvida, vemos el dolor, vemos el problema, vemos la cantidad, vemos todo lo que nos está pasando. Pero no nos damos cuenta que el que está al lado de nosotros es el Dios Todopoderoso, es el Dios de poder, es el Dios de milagros, es el Dios que aún los vientos y la mar le obedecen, porque cuando Él se levantó inmediatamente, le ordenó a los vientos y al mar embravecido que se calmaran. Ahí estamos viendo un poder sobrenatural de nuestro Dios, un poder sobrenatural de nuestro Dios que se manifestó ahí en su Hijo a través de esta historia tan maravillosa que hemos visto en la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces Dios no nos está diciendo a nosotros, yo estoy contigo? ¿Cuántas veces Dios nos está diciendo,
vas a poder, porque Filipenses 4:13, ¿qué dice? Él dice, dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo. Él no dice, a ver si lo puedes en Cristo, no dice así. Dice, todo lo puedo en Cristo, y si todo lo puedo en Cristo es porque todo lo puedo en Cristo. Lo que pasa es que mi vista natural, mi vista física la tengo que hacer a un lado y decirle, Señor, yo quiero vivir en lo sobrenatural para poder palpar tus milagros, para poder palpar tu poder, para poder palpar, Señor, todo lo que tú quieres que yo vea en mi vida. Pero tenemos que hacer a un lado el estar acostumbrados a vivir en lo físico, en lo natural de nuestra vista, y poder decirle, Señor, quiero vivir en lo sobrenatural. Porque cuando aprendemos a vivir en lo sobrenatural de Dios, hermanos, así como yo le digo, es otra dimensión. Es otra dimensión. Porque ahí tú y yo nos asombramos de lo que Dios es para nuestras vidas. Ahí tú y yo vemos y contemplamos a un Dios de poder. Yo lo he vivido en mi vida. Yo lo he experimentado en mi vida. Yo he visto cómo Dios, hermanos, así literalmente ha mandado, ha suplido, ha dado, ha sanado. Cuando yo he doblado mis rodillas, he pedido a Dios, he clamado a Dios. Por eso yo puedo decirles que el mismo Dios que estuvo hace miles de años en la tierra, es el mismo Dios que está aquí en esta mañana. Es el mismo Dios que está al pendiente de tu necesidad. Es el mismo Dios que está al pendiente de tu problema. Es el mismo Dios que está al pendiente de lo que tú estás pasando. Y a veces decimos, pero ¿cómo puede ser si está sucediendo? Si lo estoy sintiendo, si me pasó esto, si yo estoy viviéndolo en carne propia. ¿Cómo puede ser? A veces tú y yo tenemos que decirle, Señor, hay momentos que yo no lo entiendo, ni por lo que yo estoy pasando. Pero yo sé que tú tienes un plan perfecto para mí. Tú no te equivocas, Señor. Y yo quiero decirle que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca por lo que tú estás pasando, por lo que tú estás viviendo. Yo no sé lo que tú traes en tu vida. Yo no sé lo que tú traes en tu corazón. Pero yo sí te digo en esta mañana. Yo sí te digo en esta mañana y te aseguro que si tú pones tu fe, tu confianza en Dios, Él te va a levantar. Él te va a sustentar. Él te va a dar eso que tú estás anhelando, eso que tú estás deseando. Porque así como Dios sustentó a Eliseo o a Elías, así como Dios sustentó a la viuda, así como Dios, hermanos, fue con Moisés y con Josué, así Dios va a ser contigo, si tú lo crees de todo tu corazón. Amén. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Tú y yo tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, pasa al otro lado, haz eso, muévete en esto, muévete así? Y a veces no hemos hecho la voluntad de Dios, no hemos hecho caso. Por eso no vemos lo grandioso que Dios tiene para nosotros, porque no andamos en su voluntad. Si Jesús te dice, pasemos al otro lado, créele. Créele con todo tu corazón y tú vas a ver el poder maravilloso de Dios obrando en tu vida. Éxodo 14, verso 15, cuando Dios le dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel que marchen. Él no les dijo, espérate, si a lo mejor pueden cruzar, a lo mejor no creo que la hagan, el río está muy grande, está muy ancho. No. Dios les dijo, dile a los hijos de Israel que marchen, diles que marchen, gloria al Señor. Josué capítulo 6 verso 5, ahí vemos otro pasaje donde el Señor le dijo también a Josué, ¿sabes qué? Vas a tener que dar 7 vueltas al muro.
Y esas murallas van a caer, el muro de Jericó. Y en el verso 20, vea usted ahí en su Biblia, Josué 6:20, donde dice que el muro se cayó. No dijo, a ver, den 7 vueltas, a ver si quizás el muro se cae, o a ver si se tambalea. No. El Señor le dijo, van a dar 7 vueltas, y en la 7ª vuelta el muro se va a caer. Amén. El muro se va a caer. La palabra que Dios dice es la palabra perfecta para nuestras vidas, pero si le creemos con todo nuestro corazón. Tus problemas, tus preocupaciones, la enfermedad, la aflicción, todo tiene solución. Pero a veces no lo vemos, no lo percibimos, porque no confiamos en el Dios que nos está diciendo. Cuando Dios le dijo a Moisés, dile a este pueblo que marche, ¿qué hizo? El pueblo marchó. ¿Y qué pasó? El poder de Dios ahí, un poder sobrenatural que abrió las aguas de ese río. Cuando Dios le dijo a Josué, van a dar 7 vueltas a Jericó, ¿qué pasó? Obedecieron. ¿Y qué pasó? Las murallas se cayeron. Amén. Las murallas se cayeron, el muro se cayó. Tú quieres que tus problemas se vayan, tú quieres que tu vida se componga, que tu matrimonio tenga solución, que tu vida sea restaurada, que tu trabajo sea un trabajo de bendición, que todos tus deseos se cumplan. Tú y yo tenemos que aprender a vivir en la obediencia de Dios y en lo sobrenatural de Dios, esperar en Dios, esperar en Él. Amén. Aun cuando es difícil, como dice ese canto, esperar en ti. Difícil sé que es. Amén. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Amén. Confiado está en ti. Cuando Dios nos invita a subir a esa barca, que es la barca, ahora nosotros, ¿verdad? Nos invita a subir en esa barca, que es la barca de caminar en el camino de Dios, de ser los hijos de Dios, de caminar en las cosas de Dios. Tenemos que creerle. Y cuando Él nos dice que tenemos que caminar en Él, no quiere decir necesariamente que nuestro viaje va a ser un viaje tranquilo. No quiere decir necesariamente que nuestra vida por esta tierra va a ser una vida de flores, de lecho. No, hermanos. Dice la palabra del Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo, gloria al Señor. Y yo he vencido al mundo, dice el Señor, y ese que venció al mundo está aquí en esta mañana, está ahí contigo, está ahí a tu lado, créelo, ahí está a tu lado. Y Él te está diciendo, yo he vencido al mundo, y he vencido al mundo, ¿para qué? Para darte vida a ti, para darte esperanza, para darte salvación. Solamente confía, no temas en Él, amén. ¿Cuántas cosas Dios nos ha prometido? ¿Cuántas cosas Dios nos ha prometido? Y a veces se nos olvida. ¿Por qué? Porque a menudo somos presa del temor, de las circunstancias, de lo que nos está rodeando, de lo que nos estamos pasando, y nos olvidamos lo que dice la palabra del Señor. Vaya al libro de Isaías, capítulo 43, verso 2. Sé también que usted se lo sabe. ¿Y qué dice el Señor? Dice, cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Quizás estaré contigo, ¿no? No dice quizás, dice cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Quién va a estar con nosotros? Dios. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Gloria al Señor. Yo estaré contigo, dice, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria al Señor. Ese es al Dios al que nosotros servimos, hermanos. Amén. Ni la llama arderá en ti. El Dios Todopoderoso. Y yo te digo en esta mañana, nuestra vida es como una barca. En la vida enfrentamos muchas tormentas, muchos problemas, muchas aflicciones.
Pero yo te digo que después de toda tormenta viene la calma. Después de toda tormenta viene un nuevo amanecer. Viene algo nuevo a nuestras vidas. Porque cuando Jesús calmó la tempestad, dice la Biblia que los discípulos se maravillaron, ¿no? Pero antes de maravillarse, como que el Señor les jaló las orejitas, ¿no? Y les dijo, ¿dónde está nuestra fe, vuestra fe? Pues no, oye, Mateo, pues no que creías, pues no que me dijiste esto. Y a Pedro, oye Pedro, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Pero no se quedó nada más ahí, sino que el Señor calmó la tempestad. Y los discípulos dice que se maravillaron y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y la mar manda y obedece? Amén. Yo te digo en esta mañana que ese mismo Jesús que calmó la tempestad es el mismo Jesús que está aquí en esta mañana y que quiere calmar tu tempestad, quiere calmar ese mar embravecido que está ahí en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, en el trabajo, en la escuela, en la calle, a tu alrededor. El Señor quiere calmar ese mar, quiere darte esa tranquilidad a tu vida. Lo que yo te digo en esta hermosa mañana, ¿tú estás seguro de quién está en tu barca? ¿Sí? ¿Tú estás seguro de quién está ahí en tu barca? ¿Quién va ahí en tu barca? Si tú estás seguro de que Jesucristo está ahí contigo, caminando esta travesía, déjame decirte que tú y yo vamos a salir adelante. Amén. En esta mañana yo quiero orar por ti. Yo no sé qué es lo que tú traigas, como te digo, no hay muchas personas que yo no conozco, pero a las que conozco tampoco conozco su vida, porque yo no estoy diciendo, a ver, cuéntame su vida, que esto, que aquello, yo no, pero Dios sí sabe, Él sí sabe y conoce lo más profundo de tu corazón. Él sabe lo que hay en tu vida, pero sabes que Él quiere que tú descanses. Él quiere que tú descanses, Él quiere darte esa paz, Él quiere darte ese consuelo, Él quiere darte paz en medio de la tormenta. Ponte de pie en esta mañana. Ponte de pie en esta mañana. Y aunque aparentemente tú veas que ya no hay solución, aunque aparentemente tú veas que todo se acabó, aunque aparentemente tú veas que ya no hay nada que hacer, no le creas al diablo esa palabra. Quítalo de tu mente y empieza a meter pensamientos positivos y empieza a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, tú has hecho, Señor, milagros de la nada, y así yo espero un milagro en mi vida de la nada, Señor. Empiézale a decir al Señor en esta mañana, yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, Señor. Y aunque parezca que todo se acabó, Señor, es el principio de algo maravilloso que tú tienes para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mi trabajo. Así lo creo, Señor, y así lo declaro. Cierra tus ojos y empieza a declararlo por fe. Empieza a declararlo y empieza a decirlo, Señor, gracias, Señor, porque yo, Señor, voy a salir adelante en tu nombre. Gracias, Señor, porque tú vas a calmar, Señor, toda tempestad. Gracias, Señor, porque tú vas a darme, porque tú vas a proveer, tú vas a sanar, tú vas a libertar, Señor. Tú vas, Señor, a obrar de una forma maravillosa, Señor. En esta mañana empieza a pedirle al Señor, Padre Santo, yo en esta mañana, Señor, pongo delante de ti a tu iglesia, Padre.
En el nombre de Jesús pido por cada miembro, Señor, cada persona que está aquí, la que nos escucha, Padre, que tú obres de una forma especial, Señor, en el problema, la necesidad, la angustia, el dolor, por lo que estén pasando, Dios. Ahora mismo, Señor, le decimos a esa tempestad que se va de nuestra vida, le decimos a esa tempestad que no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, declaramos bendición, declaramos victoria, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú sigues haciendo milagros, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Gracias, Padre Celestial. Yo te doy gracias, Jesús. Amén, Señor. Y amén. Iglesia, Dios te bendiga en este hermoso día y agárrate de la mano del Señor. Amén. Cuando tú sientas que tu barca se está negando, clama a Jesús. Él está ahí contigo. Él no está desinteresado, Él no se ha ido, Él está ahí contigo. Solamente clámale a Él. Que Dios te bendiga en este hermoso día. Amén.